Bueno, pues buenos días. Buenos días y bienvenidos a la presentación del... Aquí hay algún sitio por aquí delante. Si quieren sentarse los que están por detrás, aquí hay 7 o 8 plazas. Bien, buenos días y bienvenidos a la presentación del informe del cuarto trimestre de 2024. Disculpen el retraso, habíamos ampliado el tiempo para la rueda de prensa, pero aún así se ha quedado corto. Sin duda se constata que estamos en un momento especialmente relevante para la situación del mercado inmobiliario, pero bueno, siempre con mayor o menor intensidad, ¿verdad? Cuando llevamos ya unos cuantos años en esto, se constata que bueno, los ciclos están ahí arriba, hacia abajo, pero bueno, siempre hay ciclo. Bien, agradecer como siempre a los patronos de la cátedra, al Colegio de Registradores, a Ibercaja, no solo como patronos, sino por acogernos ya en sus instalaciones de forma más o menos regular ante las necesidades de espacio que vamos teniendo en las convocatorias que tenemos, a Grupo Plaza 14, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y a Ingenus Urban Consulting, su apoyo ya no solo en esta actividad, sino en otras muchas que realizamos dentro del marco de actividades de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. Como siempre, decirles que bueno, el informe que vamos a presentar está disponible en la página web de la cátedra, catedramercadoinmobiliario.unizar.es, así como todas aquellas actividades que desarrollamos dentro del marco de actividades de la cátedra, los anuarios del Colegio de Registradores de España, los informes trimestrales del Índice registral de actividad inmobiliaria, las jornadas que hacemos 2 veces al año, que bueno, muchos de ustedes ya han asistido. Este otoño celebramos la tercera edición de las jornadas de innovación inmobiliaria y esta primavera les convocaremos a la tercera edición de las jornadas sobre perspectivas de mercado. Y luego el MERIN, nuestra famosa formación de especialización en mercado inmobiliario. Veo aquí que nos acompaña Anabel, Marian, que ya en 2004-2005 fueron compañeras que impulsamos conjuntamente pues, estos títulos y que ya llevan pues, mucho tiempo consolidándose en el sector inmobiliario. Bien, el informe pues, tiene pues, más de 100 páginas. Lógicamente, pues, vamos a hacer un extracto muy resumido. Yo abordaré pues, la parte de vivienda, la estructura general, y luego pues, mis compañeros, pues, Fernando Baena, les dará la parte de análisis desde el punto de vista de la intermediación. El lado de obra nueva, en la parte económica, nos la explicará Fernando Montón, de Grupo Plaza 14. La parte de técnica, pues María de Ingenus Urban Consulting. La parte hipotecaria, Jorge Aguerri. Y la parte relativa al ámbito jurídico, pues nos acompañará María Ángeles Ruiz, decana del Colegio de Registradores de Aragón. Bien, insisto, yo voy a centrarlo en vivienda, pero en el informe pueden tener información de locales, de garajes, de naves, de trasteros, y además de este informe, pues existe la información relativa a trimestres precedentes. Desde que hemos realizado este informe, pues pueden descargárselo en la página de la Cátedra en Mercado Inmobiliario. Bien, entrando en los resultados, pues bueno, como siempre empezamos por la parte más relevante, que es la actividad, el número de compraventas. Pues hemos tenido un excelente trimestre. El cuarto trimestre de 2024 ha sido el segundo mejor trimestre desde mediados de 2007. Los que vivimos aquella época ya sabemos lo que supuso. Únicamente nos ha superado un trimestre, el tercer trimestre de 2022, un trimestre que ya recordarán todos ustedes, un trimestre con tipos negativos, con un apetito intenso de demanda de vivienda, de cambio de vivienda, como consecuencia del efecto que generó el confinamiento domiciliario. Bueno, pues ahora pues, nos hemos situado en ese nivel. Ha sido un año, como estamos con el informe del cuarto trimestre, tenemos la foto ya del año 2024, que ha ido de menos a más. Los trimestres han ido dando lugar a un crecimiento del número de compraventas. Sin duda, el cambio de tendencia en los tipos de interés pues, se ha notado claramente en la evolución del mercado. Este crecimiento, pues, bueno, en cifras, pues ya ven 4.424 compraventas para la comunidad autónoma. El desglose entre vivienda nueva y vivienda usada lo tienen ahí en pantalla y, sobre todo, con respecto al mismo trimestre del año precedente, hemos crecido un 26,6% en número de compraventas, la vivienda nueva un 17,6% y la vivienda usada cerca de un 29%. Por tanto, un buen trimestre y que, lógicamente, un año que ha ido de menos a más, pues nos ha dado lugar a un cierre de año que ha sido el segundo mejor año, 2024, desde 2007. Únicamente, nuevamente, superado por poco más de 200 viviendas más por el 2022, 16.669
hemos cerrado 2024 con 16.434. Por tanto, un excelente año. Y viendo la tendencia, la inercia, tanto de los datos trimestrales como los datos anuales, por lo menos por lo respecta a esta primera parte del año 2025, que vamos a seguir acompañados de una política bajista en tipos de interés, pues creo que vamos a seguir teniendo una inercia muy positiva y que previsiblemente pues podremos llegar incluso en datos anualizados a superar esos máximos de 2022. En términos relativos, como siempre, pues bueno, ahora está claro que la dinámica del mercado ha sido muy positiva, pero bueno, la normalidad donde suele estar en torno a 9 y 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Eso homogeneizando ámbitos geográficos. En zonas de costa nos vamos más hacia 11-12, en zonas de interior más hacia el 9, pero 9 y 10 suele ser una dinámica normalizada. Estar en 12,2 prácticamente compraventas por cada 1.000 habitantes y año supone estar pues muy bien. Más del 20% de actividad relativa superior a una dinámica normalizada. Nuevamente, nos situamos ligeramente por debajo de 2022, pero con muy buenas cifras. De hecho, si los datos del cuarto trimestre del 24 se repitiesen durante 4 trimestres, estaríamos en unos niveles superiores a 13, es decir, que estaríamos en máximos desde 2007. Por tanto, muy buenas cifras en cuanto a la dinámica de actividad inmobiliaria. A nivel de desglose geográfico, si comenzamos por la ciudad de Zaragoza, pues sin duda Zaragoza está siendo uno de los motores del crecimiento de las compraventas. 2.153 en el último trimestre, un crecimiento trimestral del 4,1, es esta gráfica, y con respecto al mismo trimestre del año precedente, más de un 25%. Fíjense claramente pues, la escalera ascendente que dibuja el número de compraventas de vivienda de la ciudad de Zaragoza, que constata claramente esa inercia positiva, ¿no? Estamos por debajo de esas 2.371 del tercer trimestre del 22, pero apenas 200 y pico compraventas por debajo, ¿no? Nuevamente en uno de los mejores trimestres de los últimos 17 años. Los datos anualizados nos sitúan en cerca de 8.000 compraventas en el año 2024, 7.961, un incremento del 8,6% con respecto al 2023. Por tanto, un buen año, nuevamente por debajo de 2022, pero en ese rango máximo de esos últimos 17 años. Por tanto, muy buenas cifras en la ciudad de Zaragoza, uno de los motores, ¿no? A nivel provincial, aquí tienen las series de la evolución de la provincia de Zaragoza, la provincia de Huesca, la provincia de Teruel. Fíjese que la que muestra mayor verticalidad, mayor contribución al crecimiento es la provincia de Zaragoza, que ha superado en el último año el 70% del total de las compraventas de la comunidad autónoma. La provincia de Huesca representa algo menos del 21%. Y la provincia de Teruel algo menos del 9%. Pero sin duda el motor, las tres han evolucionado positivamente, y tienen las cifras, pero la que está contribuyendo en mayor medida al crecimiento es la provincia de Zaragoza. Aquí ya tienen los datos del 2024 para toda la comunidad autónoma, clasificado de mayor a menor número de compraventas por municipios. Encabezan las tres capitales, o Calatayud, Jaca, Cuarte, etcétera. Estas son las compraventas y esta es la cuota de mercado, ¿vale?, de la comunidad autónoma. La ciudad de Zaragoza representa pues, cerca del 43% del total de la comunidad autónoma. Pero ahí pueden ver el ranking por municipios. Y aquí el desglose por municipios de cada una de las tres provincias. Los 6 municipios con mayor número de compraventas de la provincia de Zaragoza, de la provincia de Huesca y la provincia de Teruel. Zaragoza representa el 64% prácticamente del total el municipio de Zaragoza del total de la provincia. Huesca el 16% de la provincia, Teruel el 18%. Bueno, ahí pueden ir viendo cómo se han ido comportando los municipios en cada una de las provincias. Y para ver globalmente cómo se ha comportado a nivel territorial, ya hemos visto que ha ido bien en Aragón, que ha ido bien en Zaragoza, Huesca, Teruel globalmente, pero a estos municipios, aquí está el número de compraventas de mayor a menor número. Aquí la tasa de variación interanual. Si está hacia la derecha, quiere decir que ha crecido; si está hacia la izquierda, que ha descendido. Pero donde mejor se ve es aquí. El grosor de las bolas es el número de las compraventas y, a su vez, el eje de las X. Cuanto más a la derecha, más compraventas. Aquí está Zaragoza, Huesca, Teruel, ¿no? Pero sobre todo el eje de las Y, es decir, aquí está el cero de tasa de variación interanual. Las que están encima del cero quiere decir que han crecido en compraventas en el último año, y las que están debajo que han descendido. Fíjese que hay muchas más bolas arriba que abajo, es decir, que a nivel territorial hemos tenido
No un crecimiento universal, pero sí un claro crecimiento del número de compraventas a nivel territorial durante el último año. Por tanto, ha ido bastante bien. Esto por lo que respecta a la actividad. Características de la actividad. Primero, distinta peso en cuanto o peso de vivienda nueva y vivienda usada, ¿no? Al margen de las distintas variaciones intertrimestrales, fíjese que desde el cambio de ciclo que tuvimos a partir de 2014-2015, pues algo más del 80% del total de compraventas viene siendo vivienda usada. Y la vivienda nueva, pues ligeramente por debajo del 20%, sobre todo vivienda nueva libre, la vivienda protegida, pues tiene un peso muy residual. Entonces, esa es la situación estructural. Globalmente, en términos absolutos, ya hemos visto que las dos están teniendo una evolución muy positiva en número de compraventas, la vivienda nueva y la vivienda usada. Pero en términos relativos no acaban de mostrarse cambios en cuanto a los pesos relativos del total de mercado. ¿Quién compra? ¿Persona física, persona jurídica? Pues bueno, en el último trimestre el 94% del total de compradores son personas físicas, el 6% personas jurídicas. Pues bueno, esta gráfica no la estaba siempre en informe, pero no la metía en presentaciones, pero bueno, a veces hay que romper mitos de lo que hemos escuchado de fondos de inversión, de tal cual, que no pasa nada. Fondos de inversión o sociedades mercantiles pueden comprar, como cualquier otro ciudadano, viviendas o lo que considere oportuno. Pero bueno, la realidad es esta, es decir, que estamos en niveles donde la práctica totalidad del comprador pues son personas físicas que compran su vivienda para cubrir sus necesidades, ¿no? Bien, el peso de vivienda unifamiliar con respecto a vivienda colectiva o pisos, pues bueno, pocos cambios. Sí que se está consolidando, después de los máximos que tuvimos de demanda de vivienda unifamiliar en el posconfinamiento domiciliario, pues hubo una cierta vuelta a la normalidad y bueno, ahora otra vez estamos en niveles más o menos importantes, ¿no? Cerca del 21% del total de las compras en el último trimestre ha sido vivienda unifamiliar y dentro de lo que es la serie histórica se mantiene el rango alto, pero no sin cambios significativos. Al igual que no hay cambios significativos en la superficie media transmitida. Más o menos nos mantenemos ahí en esos 95 o 97 metros cuadrados de superficie media de vivienda transmitida, superficie construida. La vivienda nueva es la que muestra mayor movimiento en función de lo que se transmita en cada periodo, pero es una variable que no está teniendo cambios significativos, a diferencia de lo que ocurrió en el posconfinamiento, que bueno, todo el mundo quería más metros, más habitaciones, más terrazas, más tal, y hubo un cambio, pero luego ya se ha sentado el mercado en unas cifras más o menos estables, ¿no? Esto también nos ha llevado a estabilizar, si tomamos solo pisos, el porcentaje de compraventas de pisos según rangos de superficie. El 42% han sido pisos de más de 80 metros, el 31% de 60 a 80 metros. Bueno, pues ya ven que las cifras más o menos se mantienen relativamente estable. Hubo un crecimiento en la época que hemos comentado anteriormente de demanda de viviendas de más superficie, pero luego ya más o menos se ha consolidado. Donde sí que hemos tenido cambios, bueno, o hemos seguido una tendencia ascendente marcando nuevos máximos históricos, es el porcentaje de compra de vivienda por extranjeros. En nuestra comunidad autónoma, en el último trimestre, el 8,27% de las compras han sido extranjeros y en el año 2024 el 7,72%. Esta es la gráfica, esta es la media nacional de España, con diferencias territoriales notables. Estos son los datos de Aragón y observen cómo estamos en máximos. La provincia de Huesca es la que alcanza el mayor peso, el 8,68, 7,90 la provincia de Zaragoza, pero observen cómo ambas están en máximos de peso relativo. Es una realidad social. El crecimiento de la población durante los últimos años, fundamentalmente, es como consecuencia del crecimiento de población extranjera. Los pesos relativos cada vez son mayores y, por tanto, esa realidad se traslada a la realidad del mercado inmobiliario. Nos adentramos ahora en los precios. Los precios, pues bueno, han seguido creciendo y lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo es un cierto grado de intensificación. Esta línea verde es la tasa de crecimiento interanual. Estamos en el 4%, 1.576 euros metro cuadrado de media. Y bueno, pues esta es una realidad que se está produciendo, igual que el crecimiento de la actividad, pues es una realidad que está ocurriendo en toda España, con carácter general, y la intensificación de los precios también. Aquí, a pesar de ese crecimiento, que es bastante razonable en comparación con otras zonas que ya están en crecimientos por encima del 10% en términos interanuales, volver a insistir, aunque haya medios que no se lo crean, que en términos relativos somos relativamente baratos. Es decir, que el estar en 1.576 en la ciudad de Zaragoza de media en 2.000 euros metro cuadrado,
pues a pesar de la realidad que se describe, de dificultad de acceso a la vivienda que existe, pues somos, para la dimensión de municipio que somos y de comunidad autónoma, pues no somos caros. Fíjese que estamos, pues el máximo fue 2.148, poco más de 1.500, es decir, que estamos pues cerca de un 30% por debajo de los máximos, y hay partes de la geografía española que han superado los precios de 2007. Pues la semana que viene tengo que presentar el informe de País Vasco, han superado, en Valencia también están ahí, en Cataluña, es decir, que están en niveles muy elevados. Nosotros, afortunadamente, en 2015 es cuando cambia de tendencia, empiezan a aparecer las tasas positivas de precio de la vivienda y bueno, salvo aquí que rozamos el 10%, los crecimientos durante estos 9 años continuados de crecimiento pues han sido razonables en tasas de crecimiento, ¿no? Y esto en términos nominales. Cuando presenté el informe del País Vasco el trimestre pasado, me dijo una persona, sí, estamos en niveles máximos, pero en términos nominales, en términos reales, pues cogí y digo, bueno, voy a ver cuál ha sido la evolución de inflación de mediados de 2007 hasta ahora, un 30 y pico por ciento. Es decir, que además de eso, de estar un 20 y pico por ciento por debajo, si descontásemos la inflación, estaríamos un 50 y pico por ciento en términos reales, por debajo de los precios que tuvimos en su momento, ¿no? Y esto, pues bueno, virgencita, virgencita, que nos mantenga esta situación, un 4% de crecimiento, pues bueno, luego veremos que en el 2024 los salarios en Aragón crecieron un 8%. Entonces, bueno, es una mejora de renta relativa, ¿no? Entonces, esto ya sé que es contracorriente, esta posición, pero es la realidad de los datos. Si nos vamos a nivel geográfico, pues en Zaragoza hemos superado, después de hace muchísimos años, los 2.000 euros, 2024. Estamos en un 7,2 de crecimiento interanual, más intenso, la intensidad de la demanda es mayor en la ciudad de Zaragoza, el precio está creciendo más, 2,2% trimestral, estamos en estos niveles, hemos ido creciendo estos años. Tuvimos mínimos cerca de 1.400, estamos ya más de 2.000, pero alejados esos 2.886 en términos, insisto, nominales. Y la provincia de Zaragoza, pues bueno, el crecimiento es algo menos intenso por una menor intensidad de la demanda, cerca de 1.700 euros, la tasa interanual del 3,8. Pero observen cómo se está produciendo un proceso de intensificación, es decir, que en los próximos trimestres va a seguir creciendo el precio de la vivienda y seguramente nos iremos obteniendo tasas mayores. Eso será un hecho. Bien, y a nivel de municipios, pues bueno, ahí tienen los municipios ordenados por número de compraventas con sus respectivos precios por metro cuadrado y las tasas de variación. Hay un cierto equilibrio, pero más predominantemente hacia la derecha, hacia el crecimiento. Y aquí tenemos las tres capitales y un predominio de los crecimientos de precios a nivel territorial. Si vamos a otras fuentes, todos los datos que hemos hablado hasta ahora son datos de registradores. Si vamos a los datos del Ministerio, que son datos de tasación, pero que todavía no han publicado el cuarto trimestre, lo que hemos hablado hasta ahora de registradores que se publicaron el día 5 a nivel nacional, son hasta el cuarto trimestre. Otras fuentes tardan bastante más en publicar resultados. Estos son los datos del tercer trimestre, 6,5, y la provincia de Zaragoza, 6,1 crecimiento de precios. Y en los datos del INE, que son con datos de compraventa, 10,3 y 10,1, es decir, que en todos los casos claramente se ven tasas positivas, una intensificación. Vean que claramente pues, esas tasas cada vez van siendo más elevadas. Bien, si vamos a los datos de oferta, a ver cuál es la postura del vendedor, pues la realidad que vemos es la misma. Es decir, el vendedor tiene una tendencia a ir solicitando un mayor precio por metro cuadrado. Lógicamente observa el mercado, observa que las viviendas se venden con cierta agilidad, con cierta rapidez. Comentaba anteriormente Fernando Montoneo Branueva, Fernando Baena en la parte de vivienda usada. Y, lógicamente, pues intenta sacar el mejor partido puede. ¿Eso qué lleva? Pues a crecimientos trimestrales de precio y a crecimientos interanuales. ¿Qué supone eso desde el punto de vista del análisis del mercado? Pues que a corto y medio plazo no vamos a ver una tendencia distinta en la evolución de precios. Es decir, que si el vendedor no está proclive por cambiar su tendencia a la solicitud de precios, pues no vamos a ver ni una estabilidad ni una corrección de precios. Vamos a seguir con un crecimiento. Y esto ocurre a nivel de Aragón, que es la gráfica anterior, a nivel de Zaragoza, Huesca, Teruel, es decir, que la inercia en precios es generalizada hacia una senda ascendente. Si nos adentramos en el mercado de alquiler, resaltar nuevamente que bueno, únicamente tenemos datos de oferta.
Eso es una pena porque sería muy importante que los depósitos de fianzas se procesasen y se accediesen o se pudiese acceder a esa información. Nunca hemos tenido esa información lo suficientemente adecuada para procesarla y entonces solo tenemos datos de oferta. Por ejemplo, los informes que hacemos de Cataluña o de País Vasco sí que los incorporamos porque el Gobierno vasco y el Gobierno de Cataluña procesan y hacen públicos los datos de depósito de fianzas. Y eso supone tener una información constante de qué está ocurriendo en un mercado tan relevante como el mercado de alquiler. Porque a veces se habla muy así a ojo de un mercado pues que claramente está en una situación de notable dificultad, pero ese análisis sería mucho más adecuado si tuviésemos datos, ¿no? Como únicamente tenemos datos de los portales inmobiliarios, pues bueno, en Aragón pues estamos en 9,4 euros metro cuadrado mes de media, crecimiento trimestral e interanual del precio, y fíjese que estamos en máximos históricos del alquiler. Yo creo que los que están en el mercado, esto pues bueno, ya es muy repetitivo, ¿no? A nivel provincial lo mismo, todas las provincias tienen niveles de precios o en máximos o cerca de máximos, y si nos vamos a las capitales, pues aquí está Zaragoza con 10,3 euros metro cuadrado mes. También somos baratos, es decir, que en País Vasco están en 22, en Cataluña están en 18 euros metro cuadrado mes, es decir, que en esos niveles nos movemos, ¿no? Entonces, con crecimientos interanuales pues de 8,5, 7,3, 6,4, esta es una realidad. Mientras no haya políticas que lleven a un crecimiento de la oferta, difícilmente vamos a tener un cambio de tendencia en esta realidad. Y en aquellas zonas en las que se ha limitado el precio máximo, está desapareciendo la disponibilidad de vivienda al alquiler. En Cataluña, el informe que presentamos y que tenemos conexión con los agentes inmobiliarios allí, es que todo el mundo está sacando del mercado las viviendas en alquiler y poniéndolas en venta. Nadie se plantea, con los límites de precios que les han fijado, el sacar el alquiler de la vivienda, con el riesgo que están asumiendo de problemas de seguridad jurídica. El precio medio por vivienda, lógicamente, también está creciendo, no tan intensamente, pero si crece el precio por metro cuadrado, pues crece el precio por vivienda, con carácter general, 172.000 euros en Zaragoza ciudad, 148.000 euros de media. Ahí ven las series, la evolución, todas ellas creciendo. Y si ven las líneas rojas, que es las tasas de variación interanual, una intensificación del crecimiento. Es decir, que el precio de vivienda está subiendo y cada vez más por vivienda. Y el volumen de negocio pues, se manteniendo a niveles por encima de los 550 millones de euros trimestrales de actividad con carácter general. Es decir, que lógicamente si se vende más, pues para terminar, pues bueno, los fundamentales, ¿no? Las ideas pocas pero claras, ¿no? O sea, ¿qué otras variables hay que tener en cuenta que estén explicando lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario, ¿no? Pues población, fundamental. Es decir, que al final la vivienda depende de los que estemos ahí, ¿no? En un ámbito geográfico residiendo, ¿no? Estamos con crecimientos generalizados de número de habitantes. En 7 de los últimos 9 trimestres hemos tenido crecimiento de número de habitantes y esto está dando lugar a crecimiento de número de hogares. Esto lo tienen desglosado perfectamente en el informe, por provincias, datos, números, etcétera, ¿no? Estamos con buenas cifras de crecimiento económico. El último dato a cierre del tercer trimestre del 24 del Gobierno de Aragón, crecimiento interanual del 3,4% del PIB. Buenas perspectivas para este año 2025 también. El empleo, pues la tasa de paro, la línea roja, en mínimos desde hace un montón de años, el número de ocupados creciendo, los datos de afiliación a la Seguridad Social también con crecimiento, aumento de los salarios, 8%, el último dato conocido de la encuesta de coste salarial, descenso de los tipos de interés, actividad hipotecaria, buena respuesta por parte del sector hipotecario a la demanda de crédito, luego se comentará por parte de Jorge. Bueno, pues la verdad es que la mayor parte de las variables que inciden en el mercado están empujando en sentido positivo hacia esta realidad, ¿no? Bueno, hasta aquí mi presentación y ahora pues ya dejo la parte correspondiente a Fernando, que nos va a dar la visión del mercado desde el lado de la intermediación y luego la parte de obra nueva que abordarán María y Fernando. Gracias. Bien, buenos días. Intervenir después de Luis es un problema siempre porque nos da ya todos los datos y con su magnífica explicación y como su experiencia docente, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, comentaros que creo que estamos ante un mercado pues muy activo, todos lo estamos viendo, tenemos quizá más problemas de captación de producto que de venta,
tenemos problemas sobre todo en oferta de arriendo. Antes comentábamos con los periodistas, prácticamente no tenemos vivienda asequible y habitable a un precio razonable. Todos vemos que lo arrendamos corriendo. Entonces, bueno, pues estamos ante un mercado pues sano y estupendo. Yo siempre me quedo con la cifra de número de compraventas por cada 1000 habitantes, ¿no? Que estamos en 12 y pico al año, que todo lo que pasa de 9, 10 está muy bien, y estamos en 12 y pico, luego estamos en un mercado claramente optimista. Por lo demás, pues comentaros un poco el tema de alquiler. Insistimos en todos los foros, luego nos dirá María Ángeles, la falta de seguridad jurídica en el tema del alquiler, la retirada masiva que hubo y está habiendo de vivienda en alquiler de nuestras oficinas y nuestros despachos, de que realmente necesitamos más vivienda en alquiler de la que tenemos, y en general pues que el mercado está activo. Es lo más trascendente que os quería decir. Seguimos teniendo una gran presencia, lógicamente. El 80% de las transmisiones siguen siendo vivienda usada, vivienda de segunda mano, y los problemas que creo que estamos teniendo todos en la venta de esta vivienda usada de segunda mano es el precio cada día más alto de la reforma, ¿no? De la reforma de las viviendas, que todos sabemos. Tenemos un parque de edificación antiguo, casi con una media de 50 años en Zaragoza, por poner un dato concreto, que ayer lo comentábamos en un desayuno del periódico Aragón, y lo decían todos los técnicos, que tenemos una vivienda pues realmente bastante envejecida, ¿no? Y entonces la mayoría de las transmisiones pues sabemos que hay que reformar. Pero bueno, yo como resumen, pues eso, que vemos una tensión compradora y falta de oferta, tanto en venta como en alquiler. En general, esto es lo que os quería comentar. Si queréis luego, pues ya preguntas miramos. Fernando, pasas a Obra Nueva. Gracias. Gracias, Fernando. En primer lugar, dar gracias a Luis por invitarnos a participar en la presentación, como todos los trimestres. Dar gracias a Ibercaja por poder hacerlo en este espacio. A mí, como me toca siempre daros nuestra visión, ¿no? como parte activa en el mercado de obra nueva, bueno, hemos visto claramente lo que ha presentado Luis en su informe, cuarto trimestre, con unas ventas muy dinámicas en obra nueva. Siempre matizar que son las ventas que se han inscrito en el registro, no las que estamos haciendo ahora los promotores, que firmamos en contrato privado, pero trimestre muy dinámico, y que ha cerrado un año 2024 que es el segundo mejor de los 10 últimos desde el 2015, coincidente con el año en que empezó el ciclo actual inmobiliario. Con lo cual, pues bueno, hemos visto una tendencia que en el año 2022 alcanzamos el pico, se fue el mejor año, con un poquito, vendiendo algo más de 3.000 viviendas de obra nueva. En el 23 bajamos, y a quien interpretaba datos le pareció que íbamos a cambiar de ciclo y que íbamos a empezar a ir a la baja, y de repente el 24 pues nos ha sorprendido y nos ha demostrado que el ciclo no cambia, que de momento el ciclo se mantiene, y que evidentemente hay un gran dinamismo en la demanda y, por tanto, en las ventas. Si ahora esto lo comparamos con la actividad promotora en el año 2024, es decir, lo que nosotros hemos vendido, como decía antes, en contrato de compraventa, pues nos ha sucedido algo parecido. Es decir, el año 2024 hemos seguido vendiendo con un mercado dinámico, pero sobre todo que ese dinamismo se ha incrementado exponencialmente en el último trimestre del año y en el arranque de este año. Hemos visto que la demanda ha crecido exponencialmente, que hay, como decía ahora Fernando, mucha más tensión en la compra, que se ha acortado el proceso de decisión, o sea, el plazo de toma de decisión para comprar, desde que el cliente viene le informamos hasta que vuelve o no vuelve, ¿no? Pero el que vuelve a comprar, ese plazo se ha acortado, ¿no? A mí, si me preguntasen
como experto en obra nueva, que diese un consejo pues, a aquel que tiene capacidad de compra, que está pensando en comprar una vivienda y que ha visto la vivienda que quiere comprar, que la compre cuanto antes, porque solo le pueden, si no toma la decisión rápido, solo le van a suceder dos cosas. Una, que vendrá el promotor a por ella y ya no la tendremos. Dos, que vendrá el promotor a comprarla y si la tenemos habrá subido el precio. El 2025 lo que nos está dejando claro es que con esta presión de la demanda los precios van a subir. O sea, vamos a ver que los precios en este ejercicio, me atrevería a decir, que se van a mover entre un 5 y un 10% más altos que en el ejercicio anterior. Hay mucha presión de la demanda y no hay una oferta suficiente de viviendas. Por poner un ejemplo, en proyectos que los promotores tenemos en un estado de construcción al 50%, que nos pueden quedar 12 meses para terminar las obras, empezamos a ver niveles ya de venta entre el 85 y el 90%, es decir, solo queda por vender el 10 o el 15% y aún nos quedan 12 meses para terminar la obra, lo que nos hace ver claramente que esos proyectos llegarán a su momento final con todas las viviendas vendidas. Otro hecho que nos muestra la presión de esta demanda es que cuando los promotores ponemos una valla en un solar que no hemos anunciado, que solo lo hemos colgado en nuestra web y tenemos 500, 600 personas en lista de espera que se han inscrito para informarse. Está claro que de esas 500, 600 comprarán unas pocas, pero el interés que hay en cada proyecto nuevo que se va a hacer de obra nueva pues se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Estamos llegando a unos niveles de interés muy altos y a esa presión de la demanda que comentaba. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto claro es el que seamos capaces de ofertar el número de viviendas que se están demandando, ¿no? Si nos vamos a la parte del dato, que esto es lo que maneja perfectamente Luis con el informe de la cátedra, si nos vamos a ver un dato que nos puede decir, bueno, esto nos puede ayudar a tener ese nivel de 3.000 viviendas en el mercado de obra nueva cada año, pues bueno, vemos por lo menos que esta gráfica es una gran noticia desde los últimos años porque vemos que la línea gris, que es el número de viviendas visadas para obtención de licencia, pues está por encima de la línea roja, que es el número de viviendas de obra nueva vendidas cada año. La línea roja llevaba unos cuantos años por encima, por fin la línea gris la supera, se han visado 3.277 viviendas y en este ejercicio 2024 se han vendido 2.983. En este caso sí que estamos por encima. Es una buena noticia porque hay una cartera para lanzar al mercado 3.277 viviendas que tienen que tener éxito de comercialización, encontrar la financiación y demás. Pero bueno, ya están preparadas en cartera para poder ser construidas. Si nos vamos a un dato que aún es más real y vemos el número de viviendas terminadas en el 2024, se han terminado 2.301, pero se han vendido casi 3.000. Es decir, hay un gap de casi 700 viviendas que nosotros o los promotores no las hemos puesto como nuevas, evidentemente habría viviendas en stock, pero ya estamos con 700 viviendas por debajo de las que se están vendiendo. Es decir, nos interesa, por supuesto nos interesaría que si esa línea que había, la línea de los visados que ha superado la de las ventas, se mantuviese constante y con un crecimiento, pues que pudiésemos estar hablando de 3.000, 3.500 viviendas terminadas cada año para poder satisfacer esa demanda de las 3.000 viviendas que se están vendiendo, ¿no? Se están vendiendo, es verdad que en la serie histórica desde el año 2015 hasta ahora se están vendiendo entre 2.500 y 3.000, pero ya llevamos 3 o 4 años que estamos vendiendo entre 2.800 y 3.000. O sea, nos hemos alejado de los 2.500 y nos hemos acercado a las 3.000. ¿Qué tenemos a favor para que se puedan poner más proyectos en marcha? Pues bueno, ahora vamos a ir a una época de tipos de interés a la baja, con lo cual va a mejorar en ese aspecto la rentabilidad de las promociones. Los costes de construcción están más o menos estables, aunque bueno, evidentemente estamos lejos de este pico, estamos en una línea más estable en el último ejercicio, pero bueno, siguen siendo un alto riesgo por muchos factores, pero bueno, hay cierta estabilidad, lo cual puede hacer que, como los contratos de obra ya llevamos un par de años que se hacen a precio cerrado y demás, pues bueno, no tenemos la variabilidad que había hace 3 años. Esto puede ayudar a que se hagan más. ¿Qué tenemos en contra? Pues tenemos en contra escasez de mano de obra. Ahí tenemos un problema claro y de esto se viene hablando hace mucho tiempo. Si hay escasez de mano de obra, aunque tengamos recursos financieros y aunque tengamos otros factores, no seremos capaces de construir muchas viviendas.
¿Qué más tenemos? Pues bueno, que una solución que para la construcción, que puede ser la industrialización en la construcción, pues bueno, evoluciona lentamente, o sea, no va a llevar un ritmo que nos vaya a dar la solución en el corto plazo, pero bueno, cuanto más evolucione, yo creo que mejor. Luego tenemos claramente una limitación en cuanto al suelo disponible. Nos falta suelo y hay que desarrollar suelos para poder construir más viviendas. Y luego hemos tenido algo también que no nos ha ayudado mucho, no nos ayuda, que es el intervencionismo del Gobierno central en la vivienda, ¿no? En todos los niveles, ha afectado a la obra nueva, ha afectado a los alquileres, y entonces, bueno, esto ha hecho que durante cierto tiempo, con la inseguridad jurídica, pues bueno, el efecto inversor no haya venido a nuestro sector. Yo creo que esto ahora, pues bueno, con acciones en los gobiernos autonómicos está mejorando, y bueno, pues estamos viendo que se pueden poner más suelos en desarrollo, estamos viendo que la inversión está volviendo al sector, el sector vuelve a ser un sector rentable porque los tipos de interés están a la baja y es un buen sector para invertir, ¿no? Y antes comentaba que en las promociones inmobiliarias nos ha vuelto como perfil comprador el inversor, porque está viendo que está siendo un buen refugio para invertir y patrimonializar. Como conclusión, pues que entendemos que el año 2025 antes decía Luis el primer semestre, es verdad que es muy difícil hoy en día, con todos los efectos geopolíticos que podemos tener, aventurarse a dar 12 meses. Luis decía, el primer semestre va a ser bueno seguro, y tiene toda la pinta de que el segundo semestre también lo será. Nuestro reto en la obra nueva, como decía, no es otro que el de poner viviendas en el mercado para satisfacer la demanda actual. Esto era lo que quería compartir con todos ustedes. Le voy a pasar la palabra a María de Ingenus. Yo hoy ya no he querido decir nada de mi presentación de cómo son las viviendas nuevas, que yo siempre digo que son una pasada prestacionalmente, pero sobre todo eso porque lo va a contar María, que es la verdaderamente experta. Gracias. Para pasar, Fernando. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Luis y a la Cátedra de Mercado Inmobiliario por organizar estas jornadas y por contar con nosotros para dar un poquito nuestra visión técnica. Hoy vengo yo, me llamo María, normalmente viene Fernando, pero le sustituiré hoy. Vamos a explorar un poco lo que venimos a hablar nosotros desde el punto de vista de la oficina. No me voy a basar tanto en gráficas y datos, sino más bien en nuestro idioma, que son los mapas y los proyectos de arquitectura. Vamos a entrar en las conclusiones del cuarto trimestre de 2024, que no dejan de ser, bueno, lo que hemos intentado revisar son todos los proyectos que podríamos recoger como más así conclusivos dentro de nuestro estudio en el área metropolitana de Zaragoza, y que están en curso dentro de la oficina o que están en construcción, ¿de acuerdo? ¿Qué nos encontramos si queremos establecer un cierto hilo conductor que relacione un poco todo lo que está sucediendo en la ciudad de Zaragoza? Bueno, pues ese hilo conductor al final se va a traducir en heterogeneidad absoluta y gran diversidad de proyectos en cuanto a ubicación, tipología arquitectónica, escala del proyecto, diversidad del usuario final. Y me gustaría observar un poco el mapa desde fuera hacia adentro, haciendo cada vez más zoom hacia el centro de Zaragoza. Luego también haré alusión a algún comentario que han hecho Luis, Fernando y Fernando al respecto de sus presentaciones. Nos encontramos, en primer lugar, con todavía una cierta tendencia post-pandemia de personas interesadas en adquirir vivienda de tipo unifamiliar, con espacios libres privativos amplios, y que todavía tienen cierto interés. Como comentaba Luis, casi un 21% de las compraventas están siendo de unifamiliar, y de hecho ha llegado a decir que si hubiera quizá más producto, habría también más interés en adquirir este tipo de proyectos. Nos encontramos con proyectos así en la zona de Zorongo o en Utebo. Haciendo ya más zoom en el área que correspondiente al municipio de Zaragoza, podríamos encontrarnos con una mayor consolidación del barrio de Arcosur, que también se traduce en una mejor oferta en los precios que se asumen en este lugar, y que además está desarrollando grandísimas cantidades de promociones. Nosotros tenemos varios proyectos ubicados allí, y que habla también de que cada vez hay menos miedo a
percibirlo como un barrio muy alejado del centro consolidado de Zaragoza. Haciendo otra vez zoom un poquito más hacia adentro en los radios concéntricos de la ciudad, nos podemos encontrar con promociones que se están desarrollando, conviviendo con barrios tradicionales como puedan ser Miralbueno o Badorrey o zona Avenida Cataluña, que todavía tienen varios vacíos a cubrir y que tiene interés el consolidar bien todos estos barrios también a nivel de servicios más concentrados dentro de la ciudad. Y por último, y no por ello menos importante, nos encontramos con intervenciones quizá más puntuales y más diversas que vienen explicadas también por diversas casuísticas, pero que están atacando ya el centro consolidado de Zaragoza. En primer lugar, podemos nombrar a Adarve Residencial, que ya está en construcción y que es una obra de casi 260 viviendas, que está consolidando el área de Avenida Ciudad de Soria, que no deja de ser una nueva arteria de entrada a esa ciudad del siglo XXI, ¿no? Que pues, está representada por Casanate, Torre Zaragoza, ADN Residencial y, en este caso, Adarve, y que convive como frontera entre Barrio Delicias y Barrio de Almozara, ¿no? O sea que ahí también podemos hacer alusión a eso que comentaba Fernando de la gran vejez que tienen también los barrios alrededor de este desarrollo. Cabe destacar, por supuesto, la intervención en Paseo Independencia, que no es la única, con lo cual puede hablar también de una cierta tendencia a revisar el Paseo Independencia en el número 10, número 35, número 37, con intervenciones integrales, y que en este caso va a asumir tanto programa residencial como combinación con programa comercial. Cabe destacar también, a título apunte de otro tipo de proyecto que quizás se empiece a mover en la ciudad, y es en la zona de Cesáreo Alierta la conversión de un local en planta baja en vivienda, que es una normativa que representa una normativa que se ha puesto en marcha hace relativamente poco, que es poder dar pie a esos locales, gran cantidad de locales cerrados en la ciudad, a que tengan una salida y puedan ser viviendas más accesibles desde el punto de vista de la movilidad o, bueno, o a tener un tipo de vivienda quizá que tenga que atender a ciertas particularidades, ¿no? Porque se tendrán que diseñar más ad hoc en cada caso. Y, por último, y no por ello menos importante, cabe destacar Zona Casco Histórico Barrio Jesús, un nuevo proyecto que se ha lanzado ya y que tiene interés en estar ubicado en un lugar de desarrollo tradicional, como es el Barrio Jesús, Barrio del Arrabal, quizá venido a menos también, y que tiene un potencial de ubicación absolutamente impresionante por su cercanía a la Plaza del Pilar, que está a menos de 5 minutos de la plaza. Al hilo de lo que también comentaba antes Fernando Baena, hablábamos de parque inmobiliario envejecido. Como podemos ver, los tonos naranjas rojizos, este mapa de calificaciones energéticas habla por sí solo. Los nuevos desarrollos que se producen en el extrarradio de la ciudad están empezando a manchar de verde el tono o la tonalidad que representa el parque edificado, y aún así queda muchísimo trabajo por hacer. Nosotros trabajamos sobre todo en obra nueva, y son las intervenciones de las que he hablado en el centro de la ciudad de las que pueden atacar, digamos, todas estas manchas vacías y colmatar de verde los espacios vacíos que quedan en el centro. Pero el parque edificado necesita mejorarse porque el despilfarro energético que supone la mala calidad de las envolventes térmicas o los equipos mecánicos que doten de climatización y refrigeración el confort de las viviendas, está claro que debe ser mejorado. Y por último, simplemente comentar que no quiero hacer tanto hincapié en el número de certificaciones que se están llevando a cabo actualmente. Aquí recogemos un histórico. Me gustaría hablar en esta diapositiva de que realmente las certificaciones, como ese garante de una óptima edificación, están empezando a dejar de tener mucho sentido. Están empezando a dejar de tener sentido
no quiere decir que no lo tengan, pero es cierto que la normativa española y la normativa europea viene fuerte. El Código Técnico de la Edificación ha sido prácticamente en su totalidad revisado en el año 2022 y 2023. En cuanto a eficiencia energética, obtener una calificación energética A del nivel verde intenso ya es muy próximo. Cumplir con esa casuística ya es muy próximo a obtener una certificación de diversa índole externa. Y tanto en 2028 como 2030, 2033 hay una serie de normativas europeas que ya se están poniendo en marcha para endurecer las exigencias que tienen que cumplir los edificios. Y como dato final es que en 2050 todo edificio, obra nueva, obra construida, obra ya ejecutada, va a tener que ser cero emisiones de carbono en todo su ciclo de vida. Con lo cual, la normativa va hacia ahí y es verdad que todas estas certificaciones que sufrieron cierta fiebre en los últimos años, pues parece que no van a ser tan necesarias. No es que no tengan sentido, es que quizá no sean tan necesarias. Aún y con todo, estamos orgullosos en la oficina de que de los 8 BREEAM Vivienda que hay en Aragón, 4 los hemos firmado nosotros. Y bueno, esto era todo lo que por mi parte puedo decir. Gracias. Os dejo con Jorge. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Y ahora os voy a hablar yo de cómo está el mercado hipotecario. Si llegamos. Aquí. Bueno, pues como banco, después de todo lo que hemos contado y todo lo que se ha visto, ¿no? El incremento de precios, de falta de oferta, la realidad te sitúa en que solamente el 60% de las compraventas se han financiado con hipoteca. Yo aquí siempre abro el doble foco, ¿no? Dices, demanda embalsada, mucha capacidad de ahorro, seguramente de un perfil de compradores que se leía antes en la rueda de prensa con potencia y seguramente una escasez de producto, ¿no? Lo que hemos comentado. Y si el foco lo viéramos en el primer acceso, pues ahí veríamos que el importe se subiría. Realmente Teruel y Huesca están en cifras por debajo del 50%, que es una pasada, y Zaragoza en un 67,20. Aquí hemos estado en épocas en el 75, en el 70. Yo creo que estamos ya lo veis en la gráfica, en prácticamente en mínimos. A nivel de endeudamiento por metro cuadrado, ya veis la gráfica también, aunque ha habido un incremento de un 7% interanual, estamos hablando de 1.244 euros, veníamos de épocas con mucho menos. Sinceramente, estamos en cifras razonables comparadas con otras ciudades. A mí me gusta más la comparativa por vivienda, ¿no? En la que estamos hablando de 119.000 euros la deuda media por vivienda. También ha supuesto un incremento del 5% y comparativamente, si esto lo comparamos con otras ciudades, la cifra es muy razonable. Luego esto va por barrios, ¿no? Al final habrá gente que se endeuda muchísimo y otra que va más bajita. Aquí es donde esperamos nosotros, ¿no? Un poco la mejoría de ese 67% de compraventas financiadas como entidad financiera, ¿no? Que queremos financiar, ¿no? Al final estamos viendo que la cuantía del tipo de interés, estamos hablando de un 3,27, que si abrimos el foco en tipo fijo y tipo variable, 3,44, 3,06, aquí tenemos al responsable comercial de la Territorial de Aragón, cerquita. Estos tipos poco los vemos luego cuando hacemos ofertas. Al final estamos descontando todos que la bajada de tipos de interés se va a seguir produciendo, aunque lo fuerte ya se ha producido, que veníamos del 4 y pico y estamos en el 2,4, 2,3, ¿no? Pero sí que es verdad que se descuenta que estaremos en límites en torno al 2. Vale, entonces esto es un buen salvavidas a la hora de seguir financiando la subida de precios que se está produciendo. En cuanto a la convergencia, esto también es curioso, ¿no?
yo desde que entré en el banco prácticamente todas las hipotecas se hacían a tipo variable. Luego pasamos con los tipos de interés negativo a hacerlas todas a tipo fijo. Esta curva y ahora ya estamos en una fase de convergencia y de hecho en la mixta. Estamos ahora hablando de que si el tipo fijo está en torno al... que damos un tipo fijo a 30 años, a 25 años, ¿a qué tipo lo das? ¿Al 2? ¿Al 2,10? ¿2? Pues no lo sé. Lo que tenemos ahora los bancos, lo que nos hemos inventado es una hipoteca mixta que yo creo que está bastante bien, 5 o 10 años, y que te asegura o tienes ahí una ventaja competitiva que luego a futuro pues te la pones a variable y andaremos y veremos. Pero vamos, ya veis que la convergencia es casi total. En cuanto al plazo para pagar o de contratación de una hipoteca, pues estamos en una variación prácticamente del 1% interanual, prácticamente mínima. Estamos hablando de 24 años. Mira, que me he pasado. Y ahora venimos a las de los analistas de riesgos, ¿no? ¿Qué miramos a la hora de valorar si damos o no damos la hipoteca? Pues aquí comparativamente, y antes lo he comentado y ahora os lo recuerdo, aquí hay un top 3 ya, que son Baleares, Madrid y Cataluña, que están en cifras que asustan y dan miedo. Nosotros como banco, que también trabajamos en ese mercado, ya vas viendo, yo digo una cosa, que los precios van a crecer, decía Fernando, un 5, un 10%, pero es que a nivel nacional el precio ya vas viendo que todo no puede ser infinito. Al final yo creo que la crisis o el pequeño parón de este ciclo lo propiciará la propia demanda. La propia demanda llegará a un momento que no va a poder, por mucho que haya un tipo de interés bajo o no haya oferta, pues es que el precio ya no llegaremos, ni haciendo muchas florituras. En Aragón, comparativamente, estamos hablando de 592 euros, un incremento del 5,4, pero lo que os decía, en Baleares la hipoteca está en 850 euros de media y ratios de esfuerzo del 40%. Y en Madrid parecido. Aquí estamos en un 26,74, que es verdad que estuvimos en los años del fuego en el 50%, que eso era una barbaridad y con tipos altísimos, con una variación muy, muy pequeña. Yo aquí simplemente por remarcar, al final lo que tenemos que hacer todos como sector es incidir en la oferta. Nada se dijo en la comparecencia del señor Sánchez de incidir en la oferta. Hay que incidir en la oferta, en poner más suelo, en regenerar, en rehabilitar, en poner vivienda. De hecho, con el mapa que has puesto, o nos ponemos a hacer las viviendas usadas casi nuevas, o no llegamos a cumplir con la agenda que decíamos con Fernando del 2050 ni de coña. Y por mi parte, hasta aquí. ¿Vale? Buenos días. Bueno, yo soy la última a intervenir un poco por recopilar toda esta información que nos han expuesto. Bueno, primero, dar las gracias a Ibercaja y los agradecimientos de los compañeros anteriores. Ratifico lo que se han dicho ellos. Luego quería poner de relieve bueno, el buen estado de verdad de la cátedra de Derecho Inmobiliario en la que trabajamos todos. El Colegio de Registradores está muy contento de verdad con esta cátedra porque yo creo que se reúnen bueno, ya lo habéis visto, a todos los sectores implicados en el tema de la vivienda. Es verdad que el tema de la vivienda es uno de los más importantes ahora mismo en España y además uno coge la prensa y enseguida lo nota y socialmente también se nota. El artículo 47 de la Constitución, que garantiza ese derecho constitucional de acceso a la vivienda, se ha ido dejando un poco de lado por diversas circunstancias y yo creo que ahora mismo los sectores públicos se están poniendo también manos a la obra para que por fin se den pasos importantes en este sentido. Y nosotros desde los registros de la propiedad, claro, todos estos datos que hemos visto son resultado de operaciones que ya se han inscrito y tal. ¿Nosotros qué estamos viendo? Pues desde el punto de vista de acceso a la vivienda, sobre todo de personas jóvenes y en municipios donde no se construye, porque es que hemos visto dónde se construye en Zaragoza. O sea, esto es así, un poquito en Teruel, en Sallén, ese pico que había, en Alcañiz, pero en los pueblos de alrededor de Zaragoza es verdad que no se construye, pero no se construye porque no sale suelo, porque no es rentable para las promotoras, las constructoras, y entonces estamos detectando que los ayuntamientos están comprando suelo, que están incorporando al patrimonio público del suelo,
para sacarlo en futuras ofertas. Parece ser que van a ir los tiros por derechos de superficie con opción de compra. O sea, todos esos derechos reales, porque es verdad que decía Fernando Baena antes que tenemos esa mentalidad de compra, pero es verdad que están surgiendo esas posibilidades a través de un derecho de superficie con opción de compra o poner en el mercado alquiler de vivienda, o sea, viviendas para alquiler para las personas jóvenes o para colectivos que no tienen posibilidad de acceso a la vivienda. Entonces, estamos viéndolo, yo lo comentaba el otro día con los compañeros, estáis viendo, sí, casi todos los pueblos están preparando su suelo para futuras intervenciones, creo que públicas, de la DGA, y tenemos un poco conocimiento de esto. En relación también a la inseguridad que ha hablado Fernando en materia de alquiler, lo ha comentado antes casi con más extensión cuando hemos estado hablando con la prensa, pues es verdad que han salido muchísimas viviendas de alquiler, se han retirado del alquiler porque la gente como que le da miedo. Entonces, esto como lo percibimos todos también, pues con las viviendas turísticas o este tipo de usos, ¿verdad? Pues el Gobierno sacó el Real Decreto 1312 de 23 de diciembre, uno de los últimos del 2024, y crea una cosa que ya había anunciado Miguel Ángel cuando estuvimos aquí en la anterior exposición del trimestre, modaliza un poco y regula el registro único de arrendamiento y crea la ventanilla única digital de arrendamiento para dar publicidad a los arrendamientos de corta duración o los alquileres de uso turístico que se van a comercializar. De tal manera que toda la persona que quiera poner esto en publicidad y en venta va a tener que solicitar un código al registro que se puede conseguir por ventanilla o también telemáticamente y si tiene el visto bueno, se hará constar en la finca, al margen de la finca, con un código, de tal manera que la gente que vaya, el interesado que acuda al registro, podrá ver dentro de un edificio, si el número, no solamente todo el edificio, que podría ser, ¿no?, sino el cuarto, el segundo, tal, tiene este tipo de alquiler, para que, si él quiere comprar o lo que sea, por lo menos tener esa seguridad. Esto ya venía regulado por un decreto del Gobierno de Aragón de 1 del 2023 en el registro de usos turísticos y vamos a intentar organizar, y así lo ofrece también la disposición final, conciertos y convenios con las comunidades autónomas para que todo este aspecto de los alquileres quede regulado y, sobre todo, haya publicidad sobre esto. En este sentido, también la primera ley de este año, la Ley Orgánica de 1/2025 de 2 de enero, esta ley ha modificado un montón de artículos. Es una ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia y ha modificado el Código Civil, la ley de enjuiciamiento civil, el Reglamento del Registro Civil, la ley concursal, pero también la ley de propiedad horizontal, en lo que a nosotros interesa. Ha modificado el artículo 17, aunque entra en vigor en julio, y lo que exige es que las personas que quieran dedicar su vivienda a uso turístico necesiten el consentimiento de la comunidad de propietarios con mayoría de 3/5. Y también, a través de este procedimiento, se podrá, con mayoría de 3/5, se podrá prohibir, modular o delimitar qué tipo de uso se puede realizar. Lo único que no tiene efecto retroactivo. Esto es así, la garantía de la seguridad jurídica también lo exige. Y entonces, estas son, en materia de vivienda, lo que nosotros estamos observando. En materia de vivienda, por rematar, también ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de diciembre, del último, que exige para las mobile home, las viviendas estas que son movibles, trasladables, los mismos requisitos a efectos de licencia de usos del suelo que para las viviendas prefabricadas, porque las intentaban equiparar a los remolques. Entonces, estamos viendo que el control del suelo y el control de vivienda es cada vez más férreo, eso es verdad, pero en algunos casos está tendiendo, y así se ve, a sacar suelos, aunque sea públicos, para que la gente pueda cumplir ese derecho de acceso a la vivienda. Y luego nosotros, claro, en la exposición solamente sale el tema de vivienda. Nosotros, como sabéis y saben, pues ahí tocamos todos los suelos, ¿verdad? Y hemos detectado un gran movimiento de suelo rústico,
una pasada en los alrededores para la instalación de placas fotovoltaicas, también sea a nivel de arrendamiento, perdón, si con derecho a arrendamientos o derecho de superficies, casi todos por 40 años, y esto lo detectamos todos cuando ya vamos por el campo, y vemos esas masas de placas, ¿verdad? Y también un movimiento muy importante en los alrededores de Zaragoza, en los polígonos y pueblos de alrededor, que también leemos en la prensa cada día, para instalación de estas grandes empresas que vienen, movimientos de naves y adquisiciones de terrenos industriales. Hay una gran efervescencia. Y después lo que ha dicho Fernando, después de lo que ha dicho, creo que tenemos que salir todos y decirle a nuestra gente que el que quiera compre vivienda, que esto se va a poner feo. Muchas gracias.